Déjenme que les dé una definición de lo que es un prejuicio. Y esa es una de las definiciones que pueden encontrar sobre lo que es un prejuicio. Dice, un prejuicio es un juicio o valoración directa o real, generalmente negativo. Es la opinión previa y tenaz, por lo general desfavorable acerca de algo que se conoce mal. Fíjense que en esta definición de lo que es un prejuicio nos encontramos dos ideas básicas. Por un lado, un prejuicio es un juicio que es realizado previo, un juicio que es realizado antes, un juicio que es realizado de antemano, por eso se llama prejuicio. Pero ese prejuicio es dado porque existe un desconocimiento o un mal entendimiento de una circunstancia o de una situación determinada. Y fíjense, mis hermanos, de que a veces esos prejuicios que se realizan no solamente son porque haya un mal entendimiento o falta de conocimiento de algo. Uno puede tener una falta de conocimiento de una situación específica y no decir nada, no prejuzgar, y eso es una actitud sabia. A veces no es solamente porque haya un mal conocimiento, desconocimiento de algo, sino porque a veces, mis hermanos, el prejuicio es el recurso de aquellos que se creen que lo saben todo y tienen todas las cosas muy claras. Y por lo tanto, lo que rige son sus concepciones, sus ideas, su entendimiento como norma absoluta, y no es necesario que sepa nada de manera completa y correcta, porque eso ya les es suficiente para ejercer su prejuicio en relación a una persona o a una situación específica. Fíjense que ese prejuicio es lo que tuvo que enfrentar el apóstol Pedro cuando llegó a Jerusalén de Cesarea. Llegaba, mis hermanos, de la casa de Cornelio. Llegó, mis hermanos, a Jerusalén y lo primero que se encontró fue el prejuicio de aquellos que le dijeron ciertas cosas al apóstol Pedro. Y, mis hermanos, la verdad es que lo que nos encontramos en Hechos 11 es que el apóstol Pedro va a tener que defender esa verdad de la salvación sin acepción de personas frente a esos primeros prejuicios que les saltaron delante de su cara. Así que abran sus Biblias en Hechos 11, los versículos que nuestra hermana Melina ha leído, los versículos del 1 al 18, y en esos versículos lo que vamos a ver es precisamente esto, es la defensa de la salvación sin acepción frente a los prejuicios. Y algo que debemos entender es que nos encontramos aquí con la segunda mención en el libro de Hechos de lo que sucedió en Cesarea, en la casa de Cornelio con su familia. Algo que comentamos el mensaje pasado es que este acontecimiento de Cornelio es un acontecimiento importante en el libro de Hechos, porque se menciona 3 veces. Lo vimos la semana pasada en Hechos 10, vemos hoy en Hechos 11 nuevamente lo que es la repetición de ciertas cosas que sucedieron ahí en la casa de Cornelio, y nos lo volveremos a encontrar más adelante cuando llegamos a un capítulo clave en el libro de Hechos, que es el capítulo 15. Y la cuestión es que Lucas nos repite lo que pasó con Cornelio y en su casa, porque ese acontecimiento es importante y lo vimos en la historia de la salvación porque marcó un cambio en el cual la identidad y la naturaleza de la iglesia que Cristo estaba formando había cambiado a partir de ese momento. Ahora los gentiles habían recibido el Espíritu y la salvación, al igual que los judíos que se encontraban en Jerusalén. Y esto había cambiado lo que era la identidad y la naturaleza misma de lo que era el pueblo de Dios, que Cristo mismo estaba formando por la obra de su Espíritu y la palabra del Evangelio. Y fue un cambio tan radical que cuando lleguemos a Hechos 15, mis hermanos, van a tener entonces que discutir, y lo que era la discusión nos vamos a dar cuenta que ahí dice que no fue pequeña,
fue una discusión grande de qué hacer ahora con esos gentiles que habían recibido el Espíritu de la misma manera que los judíos que habían creído por la sola fe en Cristo Jesús. Y ahí volverá a aparecer el caso de Cornelio. Por lo tanto, hoy lo que vamos a ver, mis hermanos, es nuevamente cosas que ya escuchamos la semana pasada. Vamos a ver el lienzo, vamos a ver los animales, vamos a ver que no voy a comer, no llames impuro lo que Dios llama puro, etcétera, etcétera. Pero hay algo que debemos tener en mente, que la repetición de este acontecimiento en Hechos 11, el propósito es distinto que el de Hechos 10. Aunque se repiten ciertas cosas del evento, en Hechos 11 la narración nuevamente de ese evento tiene una función de defensa. Es lo que tenemos que tener en mente. Pedro va a volver a explicarlo de manera resumida porque su función y su intención va a ser defender. Defender lo que Dios hizo con Cornelio, su familia y los gentiles. Defender la salvación sin acepción de personas frente a esos prejuicios que se levantaron cuando llegó a Jerusalén. Y con este tema, mis hermanos, tengan Hechos 11, del 1 al 18, abierto delante de ustedes, y en esa defensa veremos tres cosas en el día de hoy. Primeramente veremos la defensa de la salvación sin acepción. Esa defensa se da frente a los prejuicios que se levantan. Segundo, lo que veremos es que la defensa de la salvación sin acepción lo que hace es expone, mis hermanos, la obra de la salvación de nuestro Dios. Y tercero, lo que veremos es que la defensa de la salvación sin acepción, mis hermanos, lo que hace es glorificar al Dios de la salvación. Esas tres cosas vamos a ver en el día de hoy. Vamos a centrarnos en lo que es la primera. Primero, que la defensa, mis hermanos, de la salvación sin acepción se da frente a los prejuicios que se levantan. Y aquí la pregunta a hacernos, y la pregunta al texto es, ¿qué prejuicios se levantaron? Y fíjense que esta pregunta, mis hermanos, es pertinente. ¿De qué prejuicios estamos hablando? Porque Calvino decía de que el corazón del ser humano es una fábrica de producir ídolos. Pero podríamos también parafrasear un poquito a Calvino y decir que el corazón del ser humano es una fábrica de producir prejuicios, mis hermanos, y en cantidad. Por lo tanto, la cuestión es, ¿qué prejuicio se levantó en ese momento que Pedro va a tener que defender la salvación sin acepción? Y fíjense que los prejuicios que se levantaron son los prejuicios que fueron ciegos a la obra de salvación. Unos prejuicios ciegos, fueron incapaces de ver lo que Dios estaba obrando y haciendo. Fíjense cómo empieza los versículos 1 y 2 del capítulo 11. Dice, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Fíjense, mis hermanos, que en aquel tiempo no había redes sociales. Lo sabemos, lo tenemos claro, ¿no? Aunque parezca mentira, hubo un tiempo donde no había redes sociales. No había ni TikTok ni Instagram. ¿Y saben qué? Era un tiempo donde se vivía muy tranquilo, mis hermanos. Pero no había redes sociales en aquel tiempo. Por todo y así, mis hermanos, las noticias de lo que había sucedido en Cesarea, más al norte, las noticias de lo que había sucedido en la casa de Cornelio, con su familia y con los gentiles, llegaron, mis hermanos, a los apóstoles y a los hermanos que estaban en Judea. Las noticias corrieron de norte a sur, mis hermanos, como la pólvora. ¿Y qué escucharon? ¿Qué entendieron? ¿Qué les llegó, mis hermanos? Fíjense el versículo 1, lo dice claro. También les llegó que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y esa expresión de la palabra de Dios aquí en el libro de Hechos es una expresión que se refiere a algo muy específico, a algo muy concreto, mis hermanos. Lo que los gentiles habían recibido, la palabra de Dios que habían recibido, es ese mensaje que es constante y repetitivo en el libro de Hechos. Habían recibido el evangelio de Jesús de Nazaret.
Habían recibido y habían creído ese evangelio de que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios, es el Señor, es el Cristo. Habían recibido ese evangelio del arrepentimiento y la fe en Cristo Jesús. Ese evangelio para vida eterna, para perdón y para salvación, mis hermanos. Esa es la palabra que los gentiles habían recibido. ¿No es esto maravilloso? ¿No es esto sorprendente? ¿No es esto para gozarse y alegrarse? Pues no. Porque fíjense entonces, mis hermanos, lo que sucede inmediatamente en el versículo 2. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, mis hermanos. Fíjense que aquí aparecen aquellos que empiezan, mis hermanos, a disputar, a discutir con Pedro. ¿Y qué discutían? Fíjense el versículo 3, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Fíjense que Pedro, mis hermanos, está llegando del norte, de Cesarea, mis hermanos, de un momento donde Dios ha hecho algo sorprendente, donde Dios ha dado su espíritu a los gentiles y ha salvado a algunos que quizá ni el propio Pedro hubiese salvado nunca, mis hermanos. Y viene básicamente del norte hacia el sur, hacia Jerusalén, mis hermanos, con todo lo que Dios ha hecho, esperando quizá que esas noticias serán de gozo para los hermanos y para los apóstoles, y serán de gozo, mis hermanos, para Jerusalén, y lo que se encuentra es con un jarro de agua fría. Porque se encontraron con aquellos que nos dice que disputaban con Pedro, y la palabra que aparece ahí, disputar, mis hermanos, es en realidad la palabra juzgar. Se encontró con aquellos que empezaron a establecer juicio, que empezaron a establecer sus prejuicios contra Pedro y lo que había hecho. Y esos, mis hermanos, que tenían esos juicios contra Pedro, fíjense que se nos describe quiénes son en el versículo 2. Se nos dice, y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión. Y esa expresión puede ir hacia dos lados, porque ya se ha utilizado en Hechos para referirse solamente a lo que eran los judíos, y ya está. Pero aquí es una expresión un tanto específica, está cargado de algo, mis hermanos. Y es la misma expresión que el apóstol Pablo utilizará en su carta a los Gálatas para referirse a un grupo muy concreto. Fíjense en Gálatas 2, versículo 12, lo que Pablo dice. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. ¿Qué está sucediendo aquí en lo que Pablo está diciendo? Fíjense que la misma expresión aparece aquí. Mis hermanos, en Gálatas, los de la circuncisión se refiere a esos judaizantes, mis hermanos, legalistas, que lo que hacían era pervertir el evangelio de la sola fe solamente en Cristo, diciéndole que los gentiles necesitaban, aparte de su fe en Cristo, algo más a esa fe. Necesitaban añadir las obras de la ley. Son aquellos, mis hermanos, que lo que hicieron fue anular la verdad del evangelio de Cristo hasta el punto, fíjense, hasta el punto de que movieron a este apóstol Pedro, que vivió eso de Cornelio. Fueron capaces de mover al apóstol Pedro, mis hermanos, porque tuvo miedo de ellos, y apartarlo de que se sentase juntamente con los gentiles, porque evidentemente eran gentiles y quizá necesitaban algunas exigencias más que la sola fe solamente en Cristo Jesús. Bien, no estamos diciendo que esos de la circuncisión fuesen los mismos que aparecen en Hechos 11, pero sí, mis hermanos, la semilla está ya aquí. Aquellos, mis hermanos, que se levantaron con esos prejuicios, incluso prejuicios legalistas aquí y contenciosos, mis hermanos, de que aquello que había hecho Pedro y lo que había sucedido con Cornelio, eso no podía ser. Y le acusaron y le prejuzgaron por dos cosas a Pedro. Fíjense, versículo 3. ¿Por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos?
Curioso que se utilice esa palabra. Es algo despectivo. No son circuncidados, no son de los nuestros, incircuncisos, impuros. Y aparte, la segunda cosa, no solamente esto ya era malo, pero aparte, ¿qué hizo Pedro? Has comido con ellos. Te has sentado a la mesa con incircuncisos impuros. Te has sentado a la mesa y has comido comida, has compartido comunión, y quizá la comida que se te ha puesto ahí, Pedro, quizá era impura y quizá había sido sacrificada a los ídolos. ¿Quién sabe? Y llegaron y le prejuzgaron por eso, decir, ¿no has visto, Pedro, lo que has hecho? Quizá le dirán, ¿no te da vergüenza? Tú, el gran apóstol Pedro, haciendo esto. No, Pedro. Así no, Pedro. ¿Se dan cuenta de ese prejuicio? Pero hermanos, fue un prejuicio, fíjense, esto es lo importante, ciego. Aparte de legalista, ciego. Ciego a la obra salvadora de Dios, mis hermanos. Y esto tenemos que dar un paso hacia atrás. Porque ¿de dónde venimos en el capítulo 10 de Hechos? Fíjense que en el capítulo 10 de Hechos, mis hermanos, lo que vimos es algo impresionante. Que después de que el apóstol Pedro, mis hermanos, llega a casa de Cornelio, donde está su familia y todos aquellos a que había reunido, y les predicó el evangelio, mis hermanos, lo que sucedió, ¿se acuerdan? Fue algo sorprendente. En medio de la predicación, aun y cuando Pedro estaba proclamando lo que era esa palabra del evangelio, el Espíritu Santo cayó sobre aquellos gentiles que estaban reunidos en aquella casa, mis hermanos. Fue, ¿se acuerdan? Un pequeño Pentecostés. ¿Y qué es lo que nos indicaba esto? Nos indicaba de que aquellos gentiles, mis hermanos, habían creído en ese evangelio de Jesús de Nazaret que Pedro les estaba predicando. Que se habían arrepentido de sus pecados y habían creído, y la venida del Espíritu, mis hermanos, era la confirmación de esa realidad. De que ahora Dios no hacía acepción de personas en la salvación. Era una salvación sin distinción, sin acepción, mis hermanos. Y nos mostraba de que así como los judíos habían recibido esa salvación, los judíos cristianos en Jerusalén, de la misma manera ahora los gentiles, y por lo tanto, esta es la conclusión que sacamos, que el pueblo que Dios está formando, la iglesia, es un solo pueblo regenerado por el Espíritu de Dios y unido en la persona de Cristo Jesús por medio del Evangelio de la paz. Esto es lo que había sucedido. Pónganse, mis hermanos, en lo que está sucediendo. Esto fue grandioso. Y Pedro, ¿saben lo que hizo? Y ahí esto lo dejamos y lo recupero aquí. Pedro, mis hermanos, no dudó un momento. Bautícense. Fíjense si vamos al final del capítulo 10. Fíjense en el versículo 47. Fíjense lo que ahí aparece. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. ¿Qué es lo que hace Pedro, mis hermanos? Algo que es un patrón repetitivo en Hechos. Y cuando Lucas se repite en Hechos, ¿saben por qué se repite? Para decir, esto es prescriptivo para la iglesia. Aquel que ha creído debe ser bautizado. Pero mis hermanos, ese bautismo era el símbolo que sellaba visualmente de que esos gentiles habían creído, de que esa salvación había llegado a sus vidas. Si la venida del Espíritu Santo, mis hermanos, era la confirmación de esa salvación sin acepción de personas, el Espíritu Santo, mis hermanos, el bautismo, era el símbolo visual que sellaba esa realidad de la salvación, que ahora, sea quien sea, judío, gentil, alto o bajo, es salvo en el evangelio, por el evangelio, en la persona de Jesús de Nazaret. Y los bautizó. Es curioso, preparando este mensaje me he encontrado con algo de lo que la iglesia en aquel tiempo hacía, que nosotros hacemos al revés. ¿Saben? En aquel tiempo, mis hermanos, aquellos que habían creído
y que había una confesión de fe genuina. Genuina en Cristo Jesús, un arrepentimiento genuino de sus pecados, y habían creído en Jesús como el Señor y Salvador, eran inmediatamente bautizados, mis hermanos. Y después de ser bautizados, se les introducía en lo que se llamaba el didaje, es decir, la enseñanza de los apóstoles. Tu confesión de fe en Cristo es genuina, bautízate, y después en esa nueva vida que tienes en Cristo, se les introducía en esa enseñanza de los apóstoles, en el Evangelio, para que creciesen en el conocimiento y en la sabiduría de Dios, en el conocimiento del Evangelio. Y eso tiene razón de ser, ¿saben por qué? Porque no era necesario añadir nada a esa sola fe solamente en Cristo. Porque el bautismo, mis hermanos, es esa ordenanza que refleja esa sola fe solamente en Cristo Jesús, que es una salvación solamente por fe y nunca por obras. Y después de salir de las aguas se les introducía en esa enseñanza de los apóstoles. Nosotros lo hacemos al revés. Siento a aquellos que han tenido que tragarse todo el curso del bautismo. Lo siento, ¿ya? ¿Quiere decir esto que lo voy a cambiar? No, no creo. ¿Quiere decir esto que quizá lo voy a reestructurar? Sí, posiblemente sí, ¿ya? Pero fíjense, mis hermanos, que esto es importante. Esto es lo que sucedió, mis hermanos, ahí en Cesarea de Filipo. Dios había obrado de esta manera. Y estas noticias son las que llegaron a Judea. Fíjense el versículo 1, hay una palabra muy importante. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Jerusalén que también, ¿ven ese también? Ese también es vital aquí, es inspirado, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Es decir, ese también nos indica que esos que estaban en Judea, que eran probablemente judíos, mis hermanos, habían escuchado que también de la misma manera, del mismo modo, creo que es la traducción esta que ha leído Melina, del mismo modo que esos judíos habían recibido ese espíritu y esa salvación, también los gentiles la habían recibido. Y el espíritu y el bautismo era la confirmación de esa salvación sin acepción de personas. Mis hermanos, ¿no es suficiente esto? ¿No es suficiente de que el Espíritu Santo hubiese descendido confirmando esa salvación? ¿No es suficiente que hubiesen pasado por las aguas del bautismo, señalando y dando un testimonio público de que habían creído en Cristo Jesús y habían sido salvos? ¿No es eso suficiente de la gloriosa obra salvadora que Dios estaba obrando entre los gentiles? Pues no. No fue suficiente. Y se levantaron aquellos, Pedro, ¿cómo has podido hacer esto? ¿Cómo te sentaste, entraste y comiste? El prejuicio. Pero un prejuicio, mis hermanos, que si se dan cuenta fue un prejuicio ciego. Ciego porque no vieron en absoluto lo que Dios estaba obrando. Un prejuicio ciego que fue incapaz de ver y de contemplar la obra salvadora de Dios en medio de los gentiles. Unos prejuicios ciegos que fueron incapaces de ver la gracia, mis hermanos, irresistible. La gracia sublime, mis hermanos, que coge a uno que es ciego y es capaz de hacerlo ver y ver a Cristo. Fueron incapaces, mis hermanos, de ver esto. Tuvieron unos prejuicios ciegos a esa salvación. ¿Saben por qué eran unos prejuicios ciegos, mis hermanos? Porque estaban demasiado centrados en ellos mismos. Porque estaban demasiado centrados, mis hermanos, en sus propias concepciones, ideas y entendimientos de cómo tenían que ser las cosas. Y mis hermanos, fueron capaces de poner en la caja de sus prejuicios al Dios todo soberano, mis hermanos. Al Dios que obra todas las cosas como Él quiere. Al Dios que Él ha decretado las cosas como Él ha querido en su soberana voluntad, mis hermanos, fueron capaces de ponerlo en la cajita de sus prejuicios y decirle: Pedro, ¿cómo has podido hacer esto?
fueron prejuicios ciegos a esa hora de salvación porque estaban demasiado centrados en lo suyo. Así es como debería ser. Eso, mis hermanos, es la parte triste y peligrosa. Porque Dios estaba obrando. Y lo único que fueron capaces de ver, mis hermanos, son sus propias concepciones de cómo deberían ser las cosas, cómo Dios debería obrar y qué equivocado estaba Pedro. Saben, a veces los prejuicios, mis hermanos, lo que muestra es que sitúa a la persona que prejuzga como la norma de fe y conducta por excelencia a través de la cual se mide todo. Se saben las solas de la Reforma, ¿no? Sola Escritura, sola fe, solo gracia, solo Cristo y solo la gloria de Dios. Bueno, la primera solo Escritura, mis hermanos. La norma de fe y conducta es sola Escritura, no solo yo. Y aquí los prejuicios, los que prejuzgaron, mis hermanos, era solo yo. Eran sus concepciones, sus ideas, mis hermanos, y eso fue un obstáculo para que viesen lo que Dios estaba haciendo. Saben, eso sucede, mis hermanos, en todos los ámbitos de la vida. Pero sé que no se van a sorprender de que también puede suceder, y sucede a veces, mis hermanos, en la iglesia. De que quizá podemos tener, mis hermanos, nuestras propias concepciones, ideas, maneras, mis hermanos, sobre las cuales a veces prejuzgamos de cómo deberían ser las cosas y cómo Dios quizá debería actuar. Y ninguno está libre de tirar la primera piedra aquí, porque todos somos como los coches, los retrovisores de los coches. ¿Saben? Los retrovisores, ¿no? Que todos tienen un ángulo muerto, mis hermanos. Es terrible, a mí me da miedo ese ángulo. ¿Ya? Ese ángulo muerto que no ves y de repente, ¡pum! Ahí estaba. ¿Ya? Mis hermanos, ahí estaba. Y a veces, mis hermanos, nos pasa esto. Esos ángulos muertos, mis hermanos. ¿Saben? A veces cuando esos prejuicios salen, mis hermanos, en la iglesia, a veces me da la tentación de decir, oye, pero no te estás dando cuenta de lo que Dios está haciendo. No eres capaz de, en lugar de mirar tus propias ideas y concepciones, de mirar la obra que Dios está haciendo. No eres capaz de ver esa obra de que Dios sigue siendo Dios y transformando y regenerando corazones. No eres capaz de ver esto. Céntrate, mira primeramente, antes de tus prejuicios, de lo que tú piensas, mira primeramente en lo que Dios está haciendo en su pueblo a través del Evangelio, en la persona gloriosa de su Hijo Jesucristo. Y saben, esto es lo que hace Pedro. Pedro ahora les va a decir, mirad lo que Dios está haciendo. Y de esa defensa, mis hermanos, de esa salvación sin acepción, frente a esos prejuicios que se levantaron, fíjense que ahora Pedro pasa, mis hermanos, a la defensa de esa salvación sin acepción que expone la obra salvadora de nuestro Dios, mis hermanos. Y fíjense que exponiendo esa obra, Pedro lo que va a hacer, ese es el punto 2, pueden pasarlo, los que están en la Enterprise ahí se han quedado medio... Ahí, ¿eh? Fíjense, mis hermanos, que en esa defensa de la obra de la salvación sin acepción, lo que va a hacer Pedro es exponer la obra de salvación. ¿Y qué expone Pedro específicamente? Fíjense que expone cómo funciona la obra de salvación de Dios. Es decir, va a exponer cómo esa obra funciona. Y ahí va a estar su defensa frente a esos prejuicios. Les va a decir, bueno, vosotros que me decís esto, digo, ¿no os dais cuenta cómo Dios está actuando y que vuestros prejuicios no tienen sentido ahí? Y lo va a exponer explicando cómo esa historia funciona. Fíjense, lo vemos en los versículos del 4 al 17. Prácticamente es todo el texto aquí. Y lo que Pedro va a hacer aquí es exponer nuevamente cosas que sucedieron en Hechos 10. Por lo tanto, vamos a ver muchas cosas que se repiten. Con esto, lo que quiero decir es que no vamos a repetir las cosas que la semana pasada ya dijimos. Ahora bien, en ese volver a decir lo que sucedió en casa de Cornelio, Pedro no lo va a citar de la misma manera. Es más resumido y hay una serie de cosas que son distintas a Hechos 10.
va a ser en esas distinciones donde vamos a ver el énfasis que quizá Pedro está haciendo ahora aquí, en Hechos 11, en esa defensa. Fíjense cómo empieza en el versículo 4, mis hermanos. Dice, entonces, ahora Pedro, aquí Pedro creo que se contuvo, porque estamos hablando de Pedro, no se olviden que estamos hablando de Pedro, mis hermanos, ¿ya? Que quizás le vendieron a aquellos y dijeron, oye, te entraste con incircuncisos, comieses, y que ahí Pedro, y dijo, oye, ¿qué vais? Este quizás sacaba la espada que le voló la oreja, ¿os acordáis? A saber, ese es Pedro, pero aquí se contuvo, y fíjense, entonces, esta es la defensa de Pedro. Comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido. Pero ahora Pedro a explicarles la historia de los acontecimientos en Cesarea, en casa de Cornelio. Y lo que Pedro les va a contar es la obra salvadora de Dios. Esto es lo que les va a contar. Les va a contar, acuérdense que en Hechos 10 lo que vimos es que ese Hechos 10 se sustentaba sobre dos grandes visiones, ¿se acuerdan? La visión que tuvo Cornelio y la visión que tuvo Pedro de ese lienzo con animales que descendían. Vimos básicamente que en toda esa historia, mis hermanos, es siempre Dios llevando la iniciativa. Es los cielos abiertos para Pedro, es la revelación de Dios, es el ángel que se aparece a Cornelio y le dice, manda a buscar a Pedro, ¿ya? Es el Espíritu que le dijo a Pedro, oye, vienen 3 hombres a recogerte, no te preocupes, ve tú con ellos, ¿se acuerdan? Es la obra de Dios en todo momento en Hechos 10. Y eso es lo que Pedro va a explicar. No va a explicar su propia obra, no va a defenderse de esos prejuicios personales hacia él explicando su propia obra o sus propios motivos o por qué hizo lo que hizo. No. Va a defenderse, ¿en qué sentido? Que va a explicar la obra de Dios. Y fíjense que en lo que se ha leído en los versículos del 5 al 7, vuelve a mencionarles lo que es ese globo, ¿eh? Ese delivery, ¿se acuerdan? Donde desciende básicamente ese lienzo, ¿ya? En la palabra que aparece ahí es como un arca que tenía forma de lienzo, que estaba llena de lo que eran una serie de animales, los cuales había animales puros e impuros. Y aquí aparece la primera diferencia entre ambos textos. Que en nuestro texto de hoy aparece la mención de otros animales, la palabra fieras, ¿ya? La diferencia es mínima, ¿ya? Pero fíjense, mis hermanos, en el versículo 6. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Si van a Hechos 10, versículo 12, van a ver que la palabra fieras no aparece allí. Pero eso es una diferencia mínima. Pedro sigue explicando los acontecimientos que sucedieron en Hechos 10. Y como básicamente le vino la voz de Dios que le dijo, Pedro, mata y come. Y Pedro les explica la respuesta tajante que le dio a Dios. Señor, no, de ninguna manera comeré porque nunca nada impuro ha entrado en mi boca, nunca ha entrado y no voy a empezar en esos momentos a hacerme impuro por esto. Y Dios le dijo, no llames ¿qué? Impuro a lo que Dios ha hecho puro. Y aquí Pedro les dice, y esto no sucedió una vez, ni 2 veces, sino 3 veces. Bueno, aquí la narración es muy similar. Ahora bien, donde hay el gran cambio es cuando entramos en el versículo 12 de nuestro texto. Y ese cambio es el cambio que yo he llamado la gran omisión. Porque Pedro omite algo muy importante. Fíjense en el versículo 12, mis hermanos. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el que te hablará, escuchen ahora, el que te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. ¿Qué es lo que dice aquí Pedro que el ángel le dijo a Cornelio? Esto parece un chiste, ¿ya? Este le dice a este. ¿Qué es lo que Pedro dijo? O aquí dice que el ángel le dijo a Cornelio. Ve a buscar a Simón porque este te hablará, versículo 14,
palabras por las cuales serás salvo tú y tu casa. Salvo tú y tu casa. Bien, si van al capítulo 10, mis hermanos, se van a dar cuenta de que esto de salvación no aparece. No aparece esto. Lo que aparece en el capítulo 10, por ejemplo, el versículo 22, mis hermanos, aparece lo que es el tema de que hablará o tendrá que oír palabras. Fíjense en el versículo 22. Ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Fíjense en el versículo 32. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por nombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Pero no aparece en ningún momento que esas palabras son palabras de salvación para tú y tu casa. Eso es lo que Pedro dice que el ángel le dijo. No quiere decir que no lo dijese, pero aquí, en Hechos 11, Pedro lo especifica. Pedro especifica que el ángel le dijo que esas palabras que tenía que hablar eran palabras ¿de qué? Palabras de salvación. Palabras para ser salvo. Palabras para que los pecados fuesen perdonados y vida eterna fuese dada. Bien, ¿saben cuáles son esas palabras? Esas palabras, mis hermanos, son las que nos encontramos en Hechos 10, versículos del 34 al 43. Esas palabras de salvación son las palabras de Hechos 10, del 34 al 43. Aunque no lo vamos a volver a leer, pero sí a recordar. Son esas palabras en las cuales el apóstol Pedro, cuando llega a casa de Cornelio y le explican todas estas cosas, dice: bueno, ahora te voy a dar esas palabras de salvación que el ángel te ha dicho. Y son esas palabras de que ahora entiendo, dijo Pedro, abrió su boca y dijo: ahora entiendo de que Dios no hace acepción de personas en temas de salvación. Y Pedro sigue explicando de que Dios dio testimonio a Israel de ese evangelio, ¿se acuerdan? De la paz por medio de Cristo Jesús, quien es Señor de todos. Y Pedro empieza a predicar ese evangelio de la paz, que solamente en ese evangelio uno está en paz con Dios, porque sus pecados son perdonados. Y eso es por medio de la persona de Cristo Jesús, quien es Señor de todos, dijo, tanto de judíos como de gentiles. Y recuerden, Pedro les sigue explicando, les dice: vosotros sabéis lo que sucedió con Juan el Bautista. Y cómo en ese Jesús de Nazaret el Espíritu Santo lo ungió. Y Pedro les dice: ese ungir del Espíritu Santo es que Jesús de Nazaret es el Mesías, quien la mano de Dios estaba sobre él y andaba haciendo bienes y sacando de lo que eran las redes del diablo a aquellos que él salvaba. Y Pedro sigue su explicación y les dice: y este Jesús, este Mesías, fue muerto, ¿dónde? Les dice: en un madero. No dice cruz, dice madero. Eso es muy importante para Pedro, porque madero de Deuteronomio era que aquel que quedó colgado en aquella cruz, mis hermanos, estuvo bajo la maldición de Dios. Que lo que cayó en Cristo Jesús colgado en aquella cruz, mis hermanos, fue la ira de un Dios santo por nuestros pecados. Fue el castigo por nuestro pecado. Se llevó la muerte que nosotros debíamos morir por nuestro pecado. Y Pedro sigue, les dice: pero no quedó ahí, al tercer día resucitó. Y les dice: nosotros, ¿saben qué? Se nos apareció y comimos y bebimos con él. Esa resurrección de Cristo no fue fantasmagórica, no fue un espíritu, no fue una visión, fue una resurrección corporal, física. Nuestros ojos lo vieron, nuestras manos lo palparon. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Dice: ya a este, Pedro sigue explicándole a Cornelio, a los suyos. A este, Dios nos ha dicho que demos testimonio de que Él es juez de vivos y de muertos. De que ese Jesús que murió y resucitó al final va a juzgar a todos. Y nadie va a escapar de ese juicio de Dios. Y dice: y todos los apóstoles dieron testimonio de esto, de que aquel que creyere
sus pecados serán perdonados. Si crees en Cristo, tus pecados serán perdonados. Estas son las palabras de salvación. En Hechos 10. Y ahora cuando vamos a Hechos 11, no hay nada de esto. Pasa directamente Pedro de lo que es el tema del Espíritu, fíjense, de esas palabras de salvación, al tema de que el Espíritu cayó sobre ellos. Fíjense en Hechos 11, los versículos 14 y 15. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, también como sobre nosotros al principio. ¿Se dan cuenta? Pedro pasa de las palabras de salvación a que el Espíritu cayó. ¿Dónde está el Evangelio aquí, mis hermanos? Pedro omite, esta es la gran omisión, omite todo lo que es la explicación, mis hermanos, del Evangelio. Yo estoy seguro que llegaría alguien aquí, mis hermanos, que estaba escuchando el mensaje de Pedro, llegaría y después al final del mensaje y le diría: Pedro, te has dejado algo importante en el mensaje, ¿eh? Pedro, si yo hubiese estado ahí y yo hubiese predicado esto, ¿eh? Te has dejado la parte fundamental, Pedro, ¿eh? Te has dejado todo el Evangelio. Pero ¿se dan cuenta de la gran omisión? La cuestión es ¿por qué lo omite Pedro? Y mis hermanos, hay razón de ser en esto. Porque piensen que cuando Pedro fue a Cesarea, mis hermanos, estaba hablando o iba a hablar a aquellos gentiles que tenían noticias de algo que Juan el Bautista y algo había sucedido, mis hermanos. Pero lo único que el ángel le había dicho es: recibirás palabras de salvación, tú y tu familia. Y Cornelio y su familia podían decir: bien, ¿cuáles son esas palabras de salvación? ¿Cuáles son esas palabras? ¿Son las palabras de ese primer siglo del Imperio Romano de que César es Señor? ¿Son esas palabras? ¿Son esas palabras de una cultura religiosa pluralista del primer siglo donde podía adorarse a los dioses que tú quisieses? ¿Son esas palabras? Y mis hermanos, Pedro llegó allí y a esas palabras dichas por el ángel, salvación, tú y tu casa, ¿saben lo que hace Pedro? Pedro las llena de contenido. Y el contenido que pone en esas palabras de salvación, mis hermanos, es el único contenido que puede salvar a alguien. Y es el contenido del Evangelio de paz por medio de Cristo Jesús, mis hermanos. Llena lo que es esas palabras de salvación del contenido de la persona de Jesús. Llena esas palabras de salvación del contenido de la muerte, de la resurrección, del señorío y del juicio de Cristo. Y esas palabras son las que tienes que recibir, las que tienes que escuchar, las que tienes que entender, las que tienes que creer, porque son las únicas palabras que pueden hacerte salvo, porque son las que te mueven por arrepentimiento y la gracia de Dios a Cristo Jesús, el Señor y el Salvador, mis hermanos. Por eso llenó de contenido esas palabras. Y esos gentiles escucharon de Cristo, de su muerte, de su resurrección, y por la gracia de Dios creyeron y el Espíritu les fue dado. Cuando Pedro llega a Jerusalén, eso no era necesario. Por dos motivos. Porque en Jerusalén, acuérdense que la salvación, mis hermanos, empezó ¿por dónde? En Jerusalén. No era necesario esto. Y dos, no era necesario, ¿saben por qué? Porque la intención de Pedro en Jerusalén no era explicarles esas palabras de salvación, era defender esa salvación sin acepción de personas. Y lo que Pedro les explica no son esas palabras de salvación. ¿Saben qué Pedro les explica? Cómo funciona esta salvación. ¿Ven el gran detalle? No está interesado en que conozcan esas palabras de salvación, sino en cómo funcionan esas palabras de salvación. Fíjense, mis hermanos, lo que nos encontramos en el versículo 16. Entonces,
me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Esto no aparece en Hechos 10. Esto lo menciona aquí Pedro en Hechos 11. Les dice, todo esto es lo que sucedió. Dice, pero entonces me acordé de algo, les dice Pedro, de que fue el mismo Señor quien dijo, Juan os bautizará con agua, pero llegará el momento, llegará el tiempo en el que seréis bautizados con el Espíritu Santo. Mis hermanos, Juan bautizaba con agua ¿para qué? Para preparar al pueblo para la venida del Señor. Pero Juan, no lo pierdan de vista, Juan seguía siendo, mis hermanos, una realidad del antiguo pacto. Pero lo que hace aquí, Pedro dice, pero llegará el momento donde el pacto cambiará. Llegará un nuevo pacto. Y el don de ese nuevo pacto, ¿sabéis cuál será? El don será el Espíritu Santo, mis hermanos. Y ese Espíritu Santo será dado por aquel que es el Mesías, el Cristo, Jesús de Nazaret, quien con su sangre en la cruz inauguró el nuevo pacto. Y cuando ese nuevo pacto y ese don sea dado, esa salvación se abrirá sin acepción de personas a todo el mundo, mis hermanos. Ese Espíritu será el que regenerará corazones, el que regenerará un pueblo. Ese Espíritu será el que te hará clamar a Dios, Abba, Padre, el que aplicará la obra de la salvación y el que te sellará para salvación y vida eterna. Sellado con el Espíritu, estás seguro ahora y por toda la eternidad. Esto es lo que les está diciendo. Me acordé de que el Señor mismo dijo que esto en la historia funcionaría así. De que Juan os bautizaría con agua, pero el día llegaría donde eso cambiaría. ¿Se dan cuenta cómo les enseña cómo funcionan las cosas en la historia de la salvación? Pero ¿saben lo que es lo interesante? Que dice, me acordé de lo dicho por Pedro. ¿Dice esto? Me acordé de lo dicho por Juan. Me acordé de lo dicho por Mateo. Me acordé de lo dicho por alguno de esos. ¿Dice esto? No. Fíjense el versículo 16. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor. Mis hermanos, esto es vital. Eso es vital, mis hermanos, porque aquí lo que está diciendo Pedro es decir, oye, me acordé de lo que el Señor Jesús dijo. Esto no son palabras de hombre, esto son palabras de Cristo mismo. No es que Pedro en algún momento de la historia decidiese saltarse las leyes de pureza y impureza de Levítico porque le vino en gana un día que se despertó y tenía hambre. No fue por eso, fue porque el Señor mismo dijo, la historia funcionará de esta manera. Así se dará la historia de la salvación. Así es como funciona. Llegará un día que ese Espíritu será dado a todos, a todo aquel que cree. ¿Se dan cuenta? Pedro utiliza la historia de la salvación y esto aparece en la Biblia muchas veces. La historia de la salvación, mis hermanos, funciona como argumento que se llama apologético, de defensa. Piensen en Josué 24. Al final del libro de Josué, después de que han pasado la conquista de la tierra, Josué en el capítulo 24 les hace todo un resumen de la historia de la salvación, de cómo Dios la ha obrado y ha funcionado, y al final les dice, si os parece mal servir a Jehová, buscaros hoy a quien servir. Pero yo y mi casa serviremos a este Dios. Acordaros de Hechos 7, Esteban. ¿Qué es lo que hizo Esteban? Defender la verdad del Evangelio. ¿Cómo la hizo? Con toda la exposición, mis hermanos, de la historia de la salvación. ¿Y saben qué, mis hermanos? Aquí Pedro, mostrando cómo funciona esa historia, nos enseña algo. Que nosotros como iglesia no solamente debemos conocer la obra salvadora de Dios, sino que debemos conocer cómo funciona esta obra. Cómo Dios ha querido obrar su salvación a lo largo de la historia. Porque este evangelio, mis hermanos, que nosotros predicamos, este evangelio, mis hermanos, que nosotros sustentamos, este evangelio al que estamos llamados como iglesia a ser columna y baluarte de esta verdad del evangelio, mis hermanos, no sucede en un vacío histórico y de una historia. Sucede dentro de cómo Dios ha obrado la historia de la salvación.
Y saben, conocer cómo funciona, mis hermanos, es de salvaguarda para nuestra identidad como iglesia de Cristo Jesús. Porque debemos entender, mis hermanos, que en este momento, cuando Dios está obrando, mis hermanos, debemos entender que entonces que el pueblo que ha creado es un pueblo sin acepción de personas. Y que por lo tanto en la iglesia nunca puede haber acepción de personas en la salvación. Nunca puede haber distinción de personas en la salvación, por raza, por tribu, por lengua o por nación. Saben que antes estaban cantando, mis hermanos, y estaba dando gracias a Dios por las cabezas que veía y que veo, bueno, no solamente las cabezas, pero fíjense, mis hermanos, ¿se han dado cuenta? De España, de Ucrania, de Colombia, de Perú, de Chile, de Estados Unidos. Paro, puntos suspensivos. ¿Por qué digo esto? Porque al final en la puerta alguien dirá, oye, te has dejado, etc. ¿Ya? Puntos suspensivos, mis hermanos. ¿Qué significa esto, mis hermanos? Este es el pueblo que Dios está formando, mis hermanos. Sin distinción de toda tribu, lengua, raza y nación. ¿Por qué? Porque Dios determinó un tiempo en esa historia cómo funciona, de que esta salvación se abriría sin distinción y sin acepción. Y si conocemos cómo funciona, mis hermanos, salvaguardaremos nuestra identidad como iglesia. Porque como iglesia no podemos hacer acepción de personas, mis hermanos, porque como iglesia nunca podemos llegar a decir, hay un caso perdido. Más allá de la gracia y de la misericordia de Dios, por quién es Él o por cómo es Él, mis hermanos. Tenemos un Dios de gracia, que su gracia es irresistible y eficaz si llama a aquel que Él ha preordenado, mis hermanos, para vida eterna. Y nunca podemos decir, mis hermanos, dentro de la iglesia, ¿sabes qué? Quizá mis hermanos son extraños. Porque, mis hermanos, no hay extraños en la iglesia. Porque estamos unidos en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Que en su gracia somos hermanos y hermanas en Cristo Jesús. ¿Saben qué les va a sorprender? Por una vez alguien me dijo, tiempo atrás alguien me dijo, oye, ¿por qué los catalanes no se salvan? Digo, tendríamos que quizá hacer cosas más en catalán. Digo, mira. Digo, no, los catalanes se salvan, Dios los salva a todos sin distinción en ese sentido, ¿ya? Y yo qué sé, lo que sí sé es una cosa, mis hermanos, de que el pueblo que Dios crea sin distinción, de toda tribu, lengua, raza y nación. Y lo importante, mis hermanos, es que ese evangelio de la paz, por medio de Jesucristo, llegue a oídos y por la gracia de Dios a corazones, mis hermanos. ¿Saben? A veces cuando ponemos cómo funciona la historia de la salvación y ponemos nuestros prejuicios ahí dentro de esa historia, ¿saben de qué nos damos cuenta a veces? De que esos solamente son prejuicios, mis hermanos. Que funcionaban como yo pensaba, pero quizá no como Dios pensaba, mis hermanos. Cuando fíjense que en esa defensa, ¿qué es lo que hace Pedro? Explicarles cómo funciona esa historia de la salvación. Y lo último, ya para ir acabando, fíjense, mis hermanos, que también lo que hace es exponer la aceptación de la soberana voluntad de Dios. Fíjense el versículo 17. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? ¿Qué está diciendo aquí Pedro? Oye, si Dios lo ha determinado así, si esta es la manera en cómo Dios funciona, ¿quién era yo para decirle, Señor, no? ¿Quién era yo para impedirlo hacer otra cosa? Mis hermanos, si Dios lo ha establecido así, algo importante es someterse y aceptar la soberana voluntad de nuestro Dios. Y eso no solamente es en la obra de salvación, eso es en todo en nuestra vida, personal y congregacional. A veces cuesta, pero si Dios lo ha determinado así, ¿quién soy yo, Señor? ¿Saben? Eso no es resignación, Eso es dependencia.
Y eso es entender, mis hermanos, que es nuestro Dios quien tiene las cosas en sus manos y no nosotros. Por tanto, cuando Pedro dio esa defensa, ¿cuál es el resultado final? Fíjense que este es el último punto y es la conclusión. Fíjense que la defensa de esa salvación sin acepción glorifica al Dios de la salvación. Mis hermanos, hay un gran gozo en esa salvación que Dios obra aquí. Un gozo que glorifica a Dios. Fíjense el versículo 18, mis hermanos. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Fíjense, mis hermanos, al final, ¿qué sucede? Después de que Pedro defiende, mis hermanos, todo esto, ¿qué es lo que nos dice el versículo 18? Entonces, oídas estas cosas, callaron. La defensa está hecha. Nadie tenía nada más que decir. O matizo. Nadie tenía nada más que decir de prejuicios o objeciones, pero sí tenían algo que decir. ¿Saben qué tenían que decir? Glorificar a Dios. Fíjense. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, mis hermanos. ¿Y por qué glorificaron a Dios? ¿Cuál es el contenido de su glorificación? ¿Cuál es el contenido de su alabanza? ¿Cuál es el contenido de ese himno, mis hermanos, levantado delante de Dios? El texto nos lo dice. Glorificaron a Dios diciendo, ¿se dan cuenta? Diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Ese era, mis hermanos, su cántico. Ese era su himno, mis hermanos. Hicieron de la verdad que Dios no hace acepción de personas en la salvación. Hicieron de la verdad de que Dios, mis hermanos, llama de toda tribu, lengua, raza y nación. Hicieron la base de su alabanza y de su glorificación. Fue, mis hermanos, su himno. Fue su cántico. Fue su gloria a Dios, mis hermanos. Y glorificaron porque Dios ha dado arrepentimiento para vida a esos gentiles. Y ese, mis hermanos, tiene que ser nuestro cántico de gloria a Dios. Fíjense el gran cambio que hay en el texto. Hay un cambio sublime, mis hermanos. Un cambio operado grandioso. Empezamos por prejuicios y objeciones por lo que Pedro había hecho y acabamos con gloria por lo que Dios había hecho, mis hermanos. Empezamos con acusaciones a Pedro, mis hermanos, ya porque eran ciegos, y acabamos viendo que ellos vieron lo que Dios había hecho, mis hermanos. Y eso es lo que debemos ver nosotros, mis hermanos. Esto, mis hermanos, es lo que tiene que estar delante de nosotros. Mis hermanos, muchas veces sí, habrá cosas que quizá tendremos concepciones así, asá o de maracuyá, mis hermanos, no lo sé, ¿ya? Pero en esos momentos mira. No seas ciego, no cierres los ojos, mira lo que Dios está haciendo. Mira cómo Dios sigue transformando corazones y salvando. Mira cómo hay aquellos que siguen descendiendo a las aguas del bautismo. Mira cómo Dios sigue añadiendo a su iglesia. Mira cómo el evangelio sigue funcionando. Mira lo que Dios está haciendo en Cristo. Mira lo que Cristo hace. Y en lugar muchas veces de mirar nuestros prejuicios, miremos primeramente al autor y consumador de nuestra fe y lo que Él está haciendo, mis hermanos. Y nuestro cántico sea gloria a Dios, porque Él sigue dando arrepentimiento para vida eterna a todo aquel que cree.